Hola, bienvenido al siguiente video de la materia y sus interacciones. Espero que te encuentres muy bien. Estoy seguro que leíste el título y dijiste, no puede ser, esto ya subió de nivel. No te preocupes. El día de hoy vamos a averiguar qué es una ecuación química y qué es una reacción química. ¿Cómo? ¿No son lo mismo? No son lo mismo, pero necesitamos una y la otra todo el tiempo. Van de la mano. Así como qué es una fórmula química. Vamos a entender cuáles son las diferencias y cuáles son las características de cada una de ellas. Así que te invito a que te quedes en el video. Empecemos con lo que son las reacciones químicas. Estoy seguro que en más de alguna ocasión te has topado de frente con una reacción química y ni siquiera lo sabías. Un ejemplo muy sencillo es en la elaboración de panes, pasteles, galletas. ¿Y cómo por qué? Bueno, cuando necesitamos elaborar este tipo de productos, necesitamos dos ingredientes muy importantes. La mayoría de las ocasiones necesitamos levaduras y azúcares. Y esto, bueno, pues la levadura nos ayuda, como bien sabemos, a que el pan esponje, mientras que el azúcar es lo que le da ese sabor delicioso. Pero, ¿por qué esponja el pan? Bueno, pues muy sencillo. La levadura son microorganismos vivos que se alimentan del azúcar. Sí, pero tranquilo, no te preocupes, sé lo que estás pensando. Cuando nosotros mezclamos todos los ingredientes con la levadura activa, nosotros lo que hacemos es darle de comer a esa levadura, la cual produce de cierta manera alcohol y dióxido de carbono o CO2. El CO2 lo elabora en forma de aire. Es por esto que nuestra masa se infla o crece, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que nosotros tomamos precisamente ese producto que es el pan, que ya está un poquito empezado a fermentar, y lo pasamos al horno, ¿ok? Cuando este producto entra en contacto en nuestro horno con lo que es la temperatura, lo que sucede es que el alcohol se va a evaporar y se va a perder completamente por las pues, temperaturas que manejamos en nuestro horno. Normalmente nosotros cocinamos en 180 grados, mientras que el alcohol se evapora a menos de 98 grados. Entonces, bueno, de ahí la diferencia de por qué no tenemos ese alcohol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que el dióxido de carbono que está presente en esa reacción química que acaba de suceder hace que el pan se infle y mientras se cocina toma una forma pues muy bonita, que es la que conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si nosotros no dejamos reposar el pan, o más bien dicho, la masa con la levadura? Bueno, pues lo que pasa es que el pan no se va a inflar. O si no activamos adecuadamente la levadura, el pan no se va a inflar. ¿Por qué? Porque esa levadura no va a estar al 100% viva para que nosotros podamos, perdón, para que ella pueda producir tanto el alcohol como el dióxido de carbono. Y de seguro te estás preguntando, ¿y yo me estoy comiendo eso vivo? No, tranquilo. Cuando nosotros lo ponemos a cocinar, por las temperaturas, esa levadura muere. Entonces, pues no pasa absolutamente nada y nuestro alimento es inocuo. Otra reacción química es en la fermentación de los alcoholes como la cerveza o el tequila o los destilados. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, algo similar. Necesitamos una levadura, pero en lugar de usar un azúcar común, utilizamos los azúcares de los agaves. Estos azúcares hacen la misma función con la levadura y obtenemos el alcohol y el dióxido de carbono. La diferencia es que en esta ocasión, pues a nosotros sí nos interesa el alcohol, no el dióxido de carbono. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Que pues los separamos, ¿no? Igual manera, mediante temperaturas. Pero todas estas son reacciones químicas con las cuales te puedes topar en tu día a día. Y si quisiéramos una definición un poquito más exacta de qué es una reacción química, pues la bibliografía nos dice que es un proceso químico en el cual una o varias sustancias llamadas reactantes o reactivos sufren transformaciones químicas para convertirse en otras sustancias llamadas productos. Ah, entonces, entonces es un proceso en el cual tenemos una sustancia y
va a generar otra sustancia. Recordemos que como es un cambio químico, es una transformación química, las sustancias que vamos a obtener son con nuevas propiedades a diferencia de las que iniciamos. Nos dice que estas sustancias pueden ser elementos o compuestos los que se obtienen. Y lo único que vamos a hacer en la reacción química es un reacomodo de todos los átomos que están participando. Es decir, tenemos una materia que está compuesta por ciertos átomos, recordemos por cierta combinación de átomos, y que a la hora de entrar en una reacción química vamos a cambiar ese reacomodo de los átomos y vamos a obtener una sustancia nueva con propiedades nuevas. De forma más específica, ¿qué son los reactivos y qué son los productos? Porque creo que no estamos entendiendo. Bueno, los reactivos son todas las sustancias que alteran su composición química y sufren cambios. Ejemplo, con el pan. Nuestros reactivos, en el caso de la elaboración del pan, serían el azúcar, el huevo, la leche, la levadura, a lo mejor la harina. Esos son nuestros reactivos. Y el producto es aquella sustancia o sustancias que se forman, que en este caso sería nuestro pan. ¿Ok? Otro ejemplo para que te quede todavía mucho más claro son estas paletitas que tenemos aquí. Estoy segura que las has probado y si no, te recomiendo que las busques. Son unas paletas que al entrar en contacto con tu boca empiezas a sentir que truenan. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, tenemos dos compuestos, ácido cítrico y bicarbonato de sodio, que están presentes en ese dulce. Al entrar en contacto con nuestra saliva, ambos empiezan a reaccionar y se genera algo conocido como dióxido de carbono, o CO2. Esto empieza a generarse en forma de gas. Como bien lo trabajamos en la sesión anterior, algunos de los cambios químicos presentan manifestaciones como lo es la formación de burbujas. Pues bueno, con este dulce, cuando se genera esa reacción, se genera la formación de gases y es por eso que sentimos como nos truenan burbujitas en la boca. Aquí, ¿cuáles serían nuestros reactivos? Bueno, sería como el ácido cítrico, el bicarbonato de sodio, nuestra saliva, y dentro del producto sería el dióxido de carbono, porque es lo nuevo que se está generando. Y entonces, ¿qué es una ecuación química? Ojo, nos dice que es la representación gráfica que utilizamos una serie de fórmulas, símbolos para mostrar la identidad y cantidad de sustancias en la reacción química. ¿Cómo? Muy sencillo. La reacción química es el proceso cuando sucede, mientras que la ecuación física es una representación gráfica. No necesariamente tiene que estar sucediendo. Algo más o menos así. La reacción química es cuando tú elaboras el pan, mientras que la ecuación química es solo cuando tienes la receta escrita, para que nos quede un poquito más claro. Y entonces, como yo bien te mencionaba, necesitamos una y la otra. Prácticamente no están separadas, todo el tiempo van de la mano. Y es por eso que necesitamos identificar cuáles son las partes de una ecuación química, ya que primero tenemos que estructurar nuestra ecuación química para poder realizar la reacción química. De tal manera que primero es la ecuación y luego es la reacción. Pero antes incluso que la ecuación, vamos a tener la fórmula química. ¿Qué es la fórmula química? Bueno, como bien lo menciona en esta parte de aquí, la fórmula química es la representación de los elementos, así como sus cantidades de un compuesto. ¿Ok? Ejemplo de esta fórmula química tenemos dos elementos presentes, el sodio y el oxígeno. Y esa es una fórmula química. ¿Qué es la ecuación química? Bueno, aquí es un poquito más compleja, porque en esta ecuación química vamos a representar todos los reactivos, los productos que se dan durante nuestra reacción química. Y para eso necesitamos esta flechita que está aquí, que es la que nos va a indicar que se produce o se va a dar.
Ojo, esta flechita es súper importante que la tengamos en cuenta. Entonces, en una ecuación química vamos a tener reactivos y productos. Y es una representación gráfica. Mientras que la reacción química es el proceso como tal cuando se está llevando a cabo. Vamos a hacer algo muy sencillo, ¿ok? Aquí nos dice que tenemos dos ecuaciones químicas. Vamos a identificar cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. En este caso, si observas, tenemos una fórmula química, otra fórmula química y una flechita. Después tenemos otra fórmula química. Atiri, ¿cómo sé cuáles son los reactivos y cuáles son los productos? Muy sencillo. Esta flechita que está aquí nos va a dar el diferenciativo, ¿ok? Lo que esté detrás de esa flecha van a ser los reactivos, siempre. Mientras que lo que esté delante de la flecha van a ser los productos. Por lo tanto, de esta manera nos quedaría de la siguiente forma. En el caso del reactivo tenemos el N2O5 y el H2O. Mientras que en productos vamos a tener el 2HNO3. Listo. En nuestro siguiente ejemplo es algo muy similar, ¿ok? Identificamos dónde está nuestra flechita de que se produce o se da y recuérdalo, lo que esté a la izquierda o detrás de esa flecha son nuestros reactivos. Por lo tanto, en esta segunda ecuación química, los reactivos serían el hidrógeno y el flúor. Y los productos que vamos a obtener, o producto, en este caso sería el 2HF o ácido fluorhídrico. ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Queda claro? Si tienes dudas con respecto a esto, no lo dudes y pónmelo en la cajita de comentarios. Muy bien, continuamos. Muy bien. Ahora que ya identificamos cuáles son los reactivos y los productos en una ecuación química, ahora necesitamos identificar todas las partes de esa ecuación química. Como bien puedes observar, tenemos diferentes cantidades de números y símbolos en esta ecuación química. Y aunque pareciera un poco complicada, tranquilo, es muy fácil de entender. Primero que nada, tenemos que identificar reactivos y productos. Recuerda, reactivos están por la parte de atrás o de la izquierda de nuestra flecha, mientras que los productos están del lado derecho o de frente de nuestra flecha. ¿Ok? Tenemos las fórmulas químicas. Esta es una fórmula, esta es otra fórmula química, otra fórmula química, otra fórmula química. Muy bien. Tenemos diferentes símbolos. En el caso del símbolo del más, es una adición. ¿Qué quiere decir esto? Nos ayuda a separar los reactivos o los productos. En esta ecuación química necesitamos dos reactivos y vamos a obtener dos productos. Eso es para lo cual nos ayuda este símbolo de más. Posteriormente, como ya lo habíamos mencionado, tenemos nuestra flechita y también tenemos aquí en rojo unas letras en paréntesis. Tenemos unas S y unas Ls. Esas significan el estado de agregación de la materia. Es decir, este compuesto lo tengo en un estado sólido, mientras que este está en un estado líquido. Y de mis productos, este está en un estado sólido y este está en un estado líquido. Pero, ojo, también tengo una pequeña flechita aquí que me dice que se evaporó. Por lo tanto, de pasar, de obtenerse en estado líquido, se calentó más y pues se evaporó, pasó a gas. Muy bien. ¿Qué más tengo en una ecuación química? Tengo algo llamado coeficientes. Si lo observamos aquí, está con azul. Los coeficientes son unos números grandes que están al inicio, ojo, al inicio de las fórmulas químicas. Como podrás observar, no todas las fórmulas químicas tienen coeficientes y eso está perfecto. Sin embargo, los coeficientes
nos indican el número de moléculas que tenemos en una ecuación química. Es decir, en este caso, este compuesto solo tenemos uno. No hay un número aquí, por lo tanto, si no hay un número, se sobreentiende que solo hay una. En el caso de este compuesto, tenemos dos, de este compuesto tenemos dos, y de este compuesto solo tenemos uno. ¿Ok? Otro dato muy importante que tenemos son los subíndices. Estos subíndices están en estado, bueno, perdón, en color verde en esta ocasión y nos indica el número de átomos, ¿ok? Vamos a retomar un poquito estos dos conceptos, átomo y molécula. Átomo, recordemos que es pues la materia más pura que hay, que no se puede dividir, y son los que están en la tabla periódica. En el caso de las moléculas, son aquellas que se forman a partir de la unión de dos o más átomos. ¿Ok? Entonces, ojo aquí, los subíndices nos hablan sobre átomos y los coeficientes sobre moléculas. Entonces, vamos a ver esto de una manera un poquito más gráfica para que nos quede claro. Muy bien. Número uno, tenemos aquí nuestra ecuación química. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mencionamos que, bueno, hay que identificar primero que nada, pues, dónde está nuestra flechita, que está aquí. Posteriormente, vamos a identificar los reactivos y productos. Entonces, aquí tengo reactivos porque están a la izquierda o detrás de la flecha y después de la flecha tengo mis productos. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Bueno, tengo mi símbolo de adición, en este caso, solo en el lado de reactivos. Por lo tanto, para esta reacción química necesito dos reactivos y solo voy a obtener un producto. ¿Muy bien? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, tengo que identificar cuáles son mis compuestos que tengo yo aquí. Como podrás observar, tenemos tres compuestos aquí. En el caso de reactivos tenemos dos. Este de aquí y este de acá. Muy bien. Mientras que en el lado de productos solo tenemos un compuesto. Ahora, ¿qué nos dice esto? Bueno, si quisiéramos nosotros utilizar de manera un poquito más gráfica los subíndices y los coeficientes, nos quedaría algo más o menos así. En el caso de la primera molécula o del primer compuesto, nos dice que tenemos dos átomos, porque son subíndices, dos átomos de nitrógeno, uno, dos. Y del oxígeno tenemos cinco, por lo tanto tenemos nuestras cinco bolitas o cinco átomos. Para nuestro segundo compuesto, que sería el agua, nos dice que tenemos dos átomos de hidrógeno, dos, y un átomo de oxígeno, uno. Ojo, recuerda, los subíndices afectan al elemento o al símbolo que se encuentra directamente a su izquierda, como lo podrás observar. 2, 5 y 2. Ahora, en productos tenemos un hidrógeno, un nitrógeno y tres oxígenos. Uno, dos, tres. Eso sería la representación de los subíndices. Muy bien. La cantidad de átomos que hay de cada uno de nuestros elementos. Ahora vamos con los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Mencionábamos que los números grandes están al inicio de cada fórmula. Estos coeficientes me van a afectar a toda la molécula, a toda mi fórmula química que está del lado derecho de este. Entonces, como en este caso exclusivamente en productos nos dice que tenemos dos moléculas de este, en lugar de obtener esto, vamos a tener esto que está aquí. Si observas, te las encerré en un círculo, una molécula, otra molécula,
una molécula y dos. Por lo tanto, de manera gráfica, en productos tenemos una y dos moléculas, ¿sale? Cada molécula está conformada por un hidrógeno, un nitrógeno y tres oxígenos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? No lo olvides, si tienes dudas, por favor, déjamela en la cajita de comentarios. Con mucho gusto te lo resuelvo. Ahora te toca a ti. Te dejo aquí una fórmula química muy sencilla y espero que lo puedas lograr tú solito. Identifica cuántos átomos hay de cada uno de las fórmulas químicas que tenemos aquí y cuántas moléculas hay. Puedes hacerlo en tu cuaderno, puedes hacerlo en una hoja o incluso aquí mismo en el chat de abajo. Puedes identificar cuántos átomos tenemos de cada una de las sustancias y cuántas moléculas. Recuerda que el primer paso es identificar reactivos y productos. Luego nos podemos ir a la cantidad de fórmulas químicas o compuestos que tenemos presentes y posteriormente a los subíndices y coeficientes. ¿Sale? Entonces, hazlo, inténtalo y déjame tu respuesta aquí. ¿Qué te pareció la información? A lo mejor algo abrumadora, pero tranquilo, la práctica hace al maestro. No te preocupes, al principio suele parecer un poco confuso o demasiada información, pero ya verás que poco a poco lo irás dominando. Lo importante es que quede todo muy claro, por lo cual si te quedó alguna duda o alguno de los ejercicios no quedó muy claro, por favor házmelo saber en la cajita de comentarios y poderte aclarar esas dudas. De igual manera te invito a que realices el ejercicio y puedas comprobar que este tema no es tan difícil como parece. Bueno, pues eso fue todo por esta sesión. Te espero en la siguiente. Hasta luego.